y lamentablemente a los 15 días se dan cuenta que eso estaba muy agresivo y que venía muy fuerte. Entonces ya me sacan todo el seno derecho y todos los ganglios. Y cuando digo esto, la gente no toma conciencia de lo que es eso, que yo estuve 8 meses para poder lavarme el pelo. Lamentablemente me da la mutación genética. ¿Qué quiere decir? Al tener la mutación genética, yo ya había tenido cáncer en el lado derecho, era muy joven, era muy factible que me vuelva el cáncer en el otro seno, en los ovarios y las trompas. Entonces me dice el oncólogo que lo piense, pero que a mí me tenían que extirpar el seno izquierdo y también los ovarios y las trompas. Monja, no, yo quiero volver a tener vida sexual y quiero volver a sentir, soy una mujer que creo que me merezco vivir. Quiero volver a sentir placer, pero también que me traten con amor, que me traten con cariño, que me traten con cuidado, que me registren. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Me da mucho gusto que estén viéndonos donde están o que nos estén escuchando, porque hoy fíjense que tengo a una querida compañera y querida amiga que conozco de hace muchísimos años y nos encontrábamos en maquillaje cuando regresó a Televisa finalmente a reincorporarse a las telenovelas y no nos habíamos visto desde hace años. Y ella es un encanto mujer, ella es una modelo, es actriz, es muchas cosas, pero sobre todo es una mujer muy valiente y es una mujer que nomás de verla le dan ganas a uno de comerla y morderle los cachetes, que no tiene, pero de todas maneras. Así que me da muchísimo gusto recibirla aquí porque vamos a platicar de historias que pensábamos todos cuando veíamos sus publicaciones que algo iba a suceder, pero sí, sucedió un milagro y aquí está con nosotros Lorena Meritano. Gracias. Gracias, tocaya. Sí, es que me estabas diciendo tocaya, porque tú en la Argentina, donde naciste, te pusieron ese nombre. Cuando nací, el 30 del 9 del 70, en Concordia, Entre Ríos, República Argentina. Y resulta que no estaba en la lista del registro civil, entonces a mi mamá no le dejaron, ni a mi papito no le dejaron ponerme Mara, yo me llamaba Mara Luz, y a los 3 días, no sé cómo fue, decidieron Lorena, soy Lorena Meritano Gelfenben, pero la vecina de mamá Pepita, que en paz descanse, me dijo Mara hasta que se murió, así que por eso te digo tocaya. Es un honor estar acá. Sabes que te admiro profundamente desde miles de años que yo ingresé a estudiar en Televisa con Adriana Barraza y el maestro Jiménez y te veía y para mí sos un referente de comunicadora, de mujer. Te fui a ver al teatro. Me quedé extasiada, que la rompés, como decimos los argentinos, en Leonas. Estás increíble y bueno, un honor estar en tu casa. No, al contrario, Lorena, hasta que se nos hizo, porque sí. Que sí, que no, que sí, que me voy a Argentina, que regreso, que la novela, en fin. Y bueno, cuéntame, Lorena, para que las personas que nos están viendo sepan más de ti, porque tu historia no empieza donde vamos a hablar más adelante. Tu historia empieza desde Argentina, sí. Siendo la hermana mayor de dos hombres y siendo la única mujer. Cuéntame tu familia. Bueno, sí, tengo 2 hermanos, Javier, que es médico, y Renato, que estudió periodismo deportivo, se recibió, pero se dedica a otra cosa, ahora es yerbatero, se dedica al comercio con la yerba mate. Quedamos muy poquitos, somos solo nosotros, mami, que gracias a Dios también es una sobreviviente no solo de un cáncer, sino de una ACV y de muchas cosas, que ella vive, Adela María Luz, vive en Buenos Aires con su gatita Gala. Javier y Renato viven en Buenos Aires con sus esposas y tengo 4 sobrinos en Argentina y una vive en París. Y mi infancia fue hermosa, la época más linda de mi vida. Soy de una ciudad muy pequeña, de 150.000 habitantes. Y eso, lo lindo para mí de eso fue que tuve mamá y papá, gracias a Dios, en el almuerzo, lo que ustedes le llaman comida, y en la cena. Entonces, y la presencia de la familia y la contención familiar, como familia clase media trabajadora nunca tuvimos casa propia, vivíamos en la casa del abuelo, luego en la casa de la abuela, y escuela pública, mixta, laica, gracias a Dios, soy defensora de la educación pública,
y vivíamos o sea, en el centro de Concordia, pero a 6 cuadras del río, criada en la naturaleza. Los fines de semana íbamos a pescar con papá. ¿Ves? Y empiezo a hablar como concordiense. Nos comemos las S, aspiramos las palabras. A mí me costó mucho, pero tuve la maestra Barraza en Televisa, maravillosa maestra, en mis inicios, y después muchos otros maestros de acento. Fui criada con amor en un hogar donde tal vez no había vacaciones a Europa ni muñecas. Solo tuve 2 muñecas en toda mi vida que me regaló mi abuela Celia, que era una muñeca negra divina, que la tengo todavía. Ay, qué bueno que divina, la conservas. y mamá la tiene, y una muñeca en Argentina rubia, güera. Y no existían juguetes, era ir a jugar con los amiguitos, trepar los árboles. Siempre hubo mascotas en mi casa, eso es bonito, criarse con familia, con mascotas y arte. ¿Por qué arte? Porque yo creo que mi mamá y mi papá me leyeron y yo era esta de que no se quedaba quieta y las manos y muy expresiva, entonces desde los 4, danza, clásica, española, jazz, y ya a los 12 me mandaron a declamación, que no existe, es un arte súper de modé. Y difícil. Y era entonces mamá maestra, el acto en la escuela de mamá, ¿quién recitaba? La poesía me llevaban a mí. Acto en la escuela de Lorena, yo recitaba frente a todo. Entonces es el arte de declamar poesía. Y hacía la escuela de mañana pública mixta y de tarde yo hice toda una escuela de arte que desde cerámica, pintura, que soy nefasta con todas esas cosas, malísima, malísima. Pero pues danza contemporánea, teatro. Entonces, criada así, y en un, pues digo pueblo, se ofenden en mi pueblo, pero es una ciudad pequeña, y es bonito. Hasta los 15 fue eso. Que ya te convertiste, que ya te diste cuenta que eras guapa. No, eso no. ¿Sabes cuándo si quieres lo hablamos después. Guapo para mí somos todos, porque para mí lo esencial, y bueno, voy a parafrasear a Antoine de Saint-Exupéry, que vivió en mi pueblo, el escritor del Principito. Ajá. No en mi época, antes. No, pues no, ya no. Tampoco soy tan vieja. Lo esencial es invisible a los ojos, y la belleza para mí es invisible a los ojos. Me refiero a que tú estuviste en un concurso de belleza. Concurso de belleza que me metieron sin preguntarme, y bueno, y me lo gané, Miss Pinamar, y luego en la citricultura provincial, local, nacional fui reina, y luego en el modelaje a raíz de todo esto. Entonces a los 15 me fui a vivir a la capital. Y eso fue, creo que, un gran trauma. No puedo decir error, porque mis padres lo que querían era apoyarme y... Que salieras al mundo. Exacto, que saliera al mundo, y como veían en mí todo este histrionismo. Y en ese momento se dio que yo era portada de todos los diarios y revistas de Argentina porque me comparaban con Ornella Muti, cosas así. Yo no me creía guapa, ni mucho menos, ni en mi casa, ni siquiera mi mamá me enseñó a pintar. Yo no soy de una época donde ni mi mamá se pintaba las uñas, o sea, no vengo de una escuela o de un hogar donde se le dé importancia a la estética. En mi hogar se le da importancia a los asados de mi papá, a los amigos del barrio, a la naturaleza. Y sí, yo actuaba en danza, pero era algo como un juego. Cuando empecé el modelaje, oficio que odié después tremendamente, porque a los 15 años, una niña de un pueblo, llegar a una capital, yo no estaba preparada. ¿Qué estatura tienes, Lorena? 1,80. Y ya a los 14 la tenía. Pero yo venía de otro palo, venía del río, de la abuela, de mamá, de papá, del barrio, de la danza, de la declamación del arte, a un mundo como es en esa época. No hablo de hoy en día, el modelaje hoy en día es más inclusivo. En esa época del modelaje yo no estaba preparada, ni física, ni psicológica, ni emocionalmente, para vivir lejos del hogar y para convertirme en una modelo donde, por ejemplo, me llevaron a hacer una campaña a Europa, y te lo juro por Dios es así, me tuvieron un mes comiendo limones. No comas, come limones, porque yo tenía 14, ya 15, ya tenía 15 cuando fuimos a Europa, porque me acuerdo que vimos la final del 86 en Venecia, era
junio del 86, que el mundial siempre generalmente es en junio, y come limones, estás gordo. Claro, mi cuerpo, 15 años, se empieza a redondear, y además como yo extrañaba Te mucho a mi pones mamá. pachona. No, yo tenía unos cachetes, unas piernotas, pero era una adolescente que se estaba redondeando. Y además sí comía mucho, tuve temas con la comida, porque comía, me daban como ataques de ansiedad y no llegué a ser ni bulímica ni anoréxica, pero sí tuve grandes conflictos que tuve que hacer grandes terapias de muchos años por el tema de esto de que estás gorda. Y volví a Buenos Aires y desfilaba y todo, pero sí tendía a engordar. Y en esa época, como hasta hace muy poco, y como muchos diseñadores todavía que parecen hasta misóginos y no son inclusivos, había que ser esquelética para ser modelo. Tenía la altura, pero a mí la verdad, el mundo del modelaje es un mundo que para mí era como muy de afuera hacia adentro, y yo soy esencialmente, y además criada, y además venía de un hogar y un mundo de adentro hacia afuera. Claro. Entonces fui muy infeliz. ¿Y me la pasé, y cómo lo digo para que no suene feo, en México, en Argentina decíamos para la mierda, para el orto, me la pasé muy mal y me hizo mucho daño psicológico y emocional que tuve que trabajar con terapias durante muchísimos años. ¿Y cómo te zafas del modelaje y decides estar en la actuación? Primero, mira vos, me acuerdo que yo iba a la escuela de noche, también como me iba bien en parte como modelo, vivía con 4 chicas de Concordia estudiantes que compartíamos, pero también me tuve que poner a trabajar de vendedora en una tienda, que ya no existe, una cadena que se llama Hendy, para que me alcance para vivir. ¿Y qué vendías? Ropa. Hendy era una tienda muy famosa ya en aquellas épocas, que ya no existe, de ropa, entonces era vendedora. Y un día iba a la escuela, no sé, yo no soy, ay, ¿sabes qué soy? Yo soy pésima. Yo, por ejemplo, sería una gran manager de otras personas, pero para vender, yo regalaría las cosas y que no me gusta hablar de dinero ni que me paguen. No. No tengo esa vis comercial, no la tengo. Y un día mamá y papá me llamaron y me largué a llorar y le dije que la estaba pasando muy mal y mamá dijo, te vamos a buscar. Yo tenía 17, ya habían pasado 2 años. Y así fue, me fueron a buscar, volví al hogar y era raro, porque yo ya venía de hacer, de alguna manera, no una mujer, pero Ya habías crecido un poco. Ya vivía sola, con otras chicas, pero... Y volver a la casa, a los códigos del hogar, al pueblo y a la escuela, porque yo hice 4º y 5º año. Y entonces, ¿qué hice? Daba clase de jazz a la siesta a niñas y con Ricardo Lecky, un cineasta de Concordia, nos inventamos un programa que se llamaba La Revista Concordiense. Y así como en tu casa, lo grabábamos en casa de Ricardo, yo era la presentadora, pero íbamos y hacíamos entrevistas y se emitía por el canal de cable de Entre Ríos. Y muy loco, un señor de mi pueblo se inventó como un avioncito, que él se lo inventó, y yo loca me subí a volar y a entrevistarlo allá arriba. Bueno. Y de ahí KTV, que era otro cable de Concordia, me llamó para las noticias. Y aquí yo con mi gafita leía las noticias al mediodía y con eso me junté $600 y con eso me vine a México sola. ¿Y por qué México? Porque yo tenía el hermano de mamá, que todavía vive, mi tío Jorge, en Jalapa, que es biólogo, y tenía referencia de mi primo, uno de sus hijos que había estado en Argentina, que me hablaba de México. En mi casa nunca se vio mucha televisión, más que los partidos de River o alguna carrera de Fórmula 1 que corría Reutemann y siempre salía segundo, pero no era una casa donde la vida giraba frente al televisor. Ajá. Nunca se vieron novelas, mi papá y mi mamá, o sea, porque siempre teníamos actividades nosotros fuera de clase. Pero no sé, yo me vine y tenía en ese momento mi book de papel, de modelo, y me vine con mi book y unos argentinos me dieron hospedaje una semana y a la otra semana ya vivía con otros 2 argentinos en Coyoacán y me conseguí unas direcciones, Glenda Contempor, Oscar Madrazo, fui, me inscribí y ese año que llegué trabajé mucho de decán, así me conocí todo México con una cervecera y luego con otra cervecera
que no las nombro porque sí existen. Ay, no, Le las puedo puedes decir, bueno, nombrar. primero era Tecate y después Corona. Con Corona... Ay, qué rica cerveza. Sí, la próxima una michelada. Ay, sí. Y ya era lindo porque era con una chica argentina que es actriz y que hasta el día de hoy estamos conectadas. Nos reencontramos en una serie en Argentina, Las Vueltas de la Vida. Y una gringa, Gina, me acuerdo que se llamaba. Y nos recorrimos México con las carreras de Fórmula 2 y era hermoso. Nosotros con nuestra camisita, nuestro shortcito azul, nuestra camisa blanca, Corona, nos trataban con mucho respeto. Y al año siguiente yo tuve una entrevista, en este momento lamento decir que en paz descanse, por un amigo de Argentina, el señor Guillermo Coppola, que tenía que ver con, era el manager de Maradona y tenía que ver con el fútbol. Él me consiguió una entrevista con el señor Alejandro Burillo Azcárraga, que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y él me dijo, ¿y tú qué quieres? Y yo le dije, yo quiero estudiar. Entonces él me pasó con el señor Gaspar Rionda, que no sé dónde estará. ¿De qué estamos hablando? 93, Lorena, claro. de donde nos conocemos. Y ahí ingresé al taller del gran maestro, director, escritor, profesor Sergio Jiménez, durante 3 años a prepararme en una escuela que tuve maestras como Claudia Aguilar, Pedro Maraz, Mario Prudón, la maestra Barraza, mi maestra de acento y de teatro, el profe Jiménez. Ahí, y bueno, y ahí ya cuando estaba estudiando, ya que Papá Soltero, que videoteatros, y me llega Prisionera de Amor, que me lo ofrece el señor Valentín Pimstein, y yo, mi primer telenovela, allá había hecho algo, pero esto fue ya a nivel internacional y muy importante y dificilísimo, porque tratando de hablar, tenía que hablar mexicana y El Apuntador y con Saúl Lizazo y Maribel Guardia, Prisionera de Amor. Así iniciamos. Y luego, bueno, estás a estudiar al CEA. No, en el CEA nunca estuviste. Éramos el CEA por acá y Sergio Jiménez por acá. Yo soy orgullosamente del taller del profe Jiménez. Stanislavski no existe, decía el cartel entrando. Un personaje, el profe, ¿te acordás? A mí me quiso mucho, yo lo quería mucho y lo respetaba mucho. Me regaló todos sus libros. Y la gran maestra Barraza, la gran Adriana Barraza, bueno, de las grandes actrices mexicanas. Estuve 3 años estudiando con ellos. Y ahí éramos Juan Soler, Javier Gómez, Ailín Mujica. Pues todos los contemporáneos. Sí. Bueno, Ailín es más... Oscar Uriel, que ahora es un gran productor de teatro, fue compañero. Rodrigo Abed, la gran Mónica Dione, que es una actriz increíble, que nunca me voy a olvidar porque nosotros hacíamos ejercicios y esos ejercicios pasamos a hacerlos en un teatro y los ejecutivos de Televisa nos fueron a ver 3 días, hicimos funciones. Y la primera función nos fuimos a festejar a casa de la Dione y de repente me tocó mi primer temblor de la vida. Yo veía una lámpara que se hacía así en la colonia Roma. ¿Cómo se mueve en la colonia Roma? Pero nunca me olvido que le digo a Mónica, el primer día que hice teatro en México y el primer temblor me tocó en casa de Mónica Dione, una gran compañera y actriz mexicana. Después de hacer Prisionera de Amor, ¿qué vino, Lorena? Porque estuviste un tiempo también en Televisión Azteca. Sí, pasaron cosas. Hice otras cosas en tele, unitarios que se hacían, que eran hermosos, esos videoteatros, películas. Me fui a España 1 año y medio sabático y vengo a Acapulco a pasar las fiestas con mi compadre y mi comadre que trabajan con el señor Luis Miguel. Vengo invitada. ¿Con Hugo López? No, Hugo ya había fallecido. Pero sí yo era muy amiga de Lucía Miranda. Ay, me encanta Lucía. Por Lucía conocí a Miki, bueno, y hay muchas historias ahí muy bonitas. Ese ¿Pero verano... tú no anduviste con Luis Miguel? Yo soy una dama y no tengo memoria. Pero sí anduve. No anduve, no, ya quisiera. No, nos conocimos, tuvimos cenas en su casa en Acapulco. Qué bueno que hiciste una pausa muy rara. Tuvimos cenas. Cenas en Puerto Rico, cenas en Las Vegas, pero recitales, conciertos lo conocí gracias a Lucía. ¿Qué pasó? Un encanto. Un caballero, Luis Miguel, un sol, un rey. Aquí está Fabricio, que trabajó con Luis Miguel. ¿Cuántos años trabajaste con Luis Miguel? 10 años. 10 años Fabricio le cortó el pelo, que fue quien me peinó, y Fabricio Espinosa. Y fíjate que ahí
estábamos en Acapulco con padre, comadre, pasamos en lo de Mickey algunos días y vamos al Baby O una noche y de una mesa me llaman Elisa Salinas, Juan David Barnes, el señor Cuchonal y su esposa, que el señor Cuchonal trabajaba en televisión, y me dice, claro que Elisa sí. Salinas, Eran amigos del Güeroburillo. mucho y trabaja. Y me dice, ¿tú dónde estás que te desapareciste? No, le digo, cagándome de hambre en España. No, estoy allá como año y medio sabático, pero no he hecho nada. Tampoco he buscado trabajo, pero me estoy cagando de hambre. Me dice, Lisa, estoy empezando una novela la semana que viene, te necesito de villana. Esa noche en el Baby O, uno nunca sabe para quién se viste. Ujú. Y nada, un amigo me mandó las 2 maletas que yo tenía en Madrid y a las semanas yo ya estaba empezando a filmar Rivales por Accidente con Mayra Rojas, Karen Senties, Regina Torné, bueno, un elenco fuertísimo, cuando Elisa creó Azteca Digital. Me firmaron un contrato de exclusividad, hice 2 novelas con Azteca, pero hago un casting y me quedo de protagonista en una novela en Perú y la verdad que Elisa se portó muy bien. Le dije, quiero ir a hacer esto. Me dijo, ¿eres libre? Vuela. Y me fui a Perú a hacer una novela muy linda que se llamó Escándalo, que la emití y me gané premios aquí por esa novela, con Christian Meyer y gran elenco, a Perú. Luego vuelvo, estoy 2 días acá y me fui a Miami a hacer La Mujer de mi Vida para Univisión, que marcamos récord de audiencia con Mario Cimarro y Natalia Streiner y gran elenco. No, te tocó una gran época. Gracias, sí. Sí, la época, era una época de la tele que tú fuiste parte de la tele, de la época de oro Muy del bonita. señor Azcárraga, aparte la época del señor Azcárraga Muy y bonita. la época de donde la gente veía tele. Y en ese, gracias a Dios, La Mujer de mi Vida me dio muchos premios en Venezuela, porque era de Venevisión, Mara de Oro, bueno, muchos premios, el premio ACE en Nueva York. Y de ahí me voy a visitar a mi papá y a mi mamá a Concordia, Entre Ríos. Que pasaron muchas cosas, mucha agua bajo el puente, pero teníamos que hacer muchos podcasts. Me casé, me retiré y me fui a vivir al campo, en Entre Ríos. ¿Te enamoraste? Sí, yo creo que sí. Fue enamoramiento. Pero sabes que con los años realmente me di cuenta, yo tenía 30 años, que hay en la época que yo fui criada por el patriarcado y el machismo y toda esta presión social de los mandatos, no de mi familia, pero te llega de todas maneras, lamentablemente, y más en esa época. Tenía 30 y ya todas mis compañeras, amigas, todas casadas y había Ay, no me algún digas que te mandato. sentiste quedada. Pues o sea, no conscientemente, ¿me entendés? Y de repente me caso, me voy a vivir al campo, me embarazo, lamentablemente pierdo ese bebé, me pongo a estudiar psicología social, me iba todas las noches a estudiar, volví hasta las 12 de la noche a un lugar que queda de Concordia, de donde soy yo, a 15 kilómetros, pero en Ernesto medio de la Calzadilla, nada. era Ernesto Calzadilla, No. Él fue Pablo después. Lapidus fue mi Vale. esposo, con el que lamentablemente perdí mi único embarazo. Y ¿Cuánto duraron casados? nada. Ahí te iba a decir una grosería, pero No, mira. no te preocupes, eres libre. Si ya dijiste Tecate Corona, ¿qué más te da No, decir? no, pero es que hay un Orto. dicho muy vulgar de lo que dura no importa, nada. Pero porque la pérdida del bebé nos hizo mucho daño al ¿Cómo no? matrimonio. Mucho daño. No solo a mí, sino al matrimonio. Y estamos hablando de una mujer que de los 15 años trabajaba, era independiente, viajaba México, Perú, Estados Unidos, a irte. Yo no soy para vivir en el campo hablando con las Vacas. O sea, imagínate, eso no es mi vida y no era el momento, no era la persona, era que yo, sí, qué lindo ir al campo, 3 días, 4, a tomar mate, a respirar aire puro, pero a mí dame la independencia económica, porque tener que pedir para ir al súper como me estaba pasando, no. Iba a psicóloga y Dios es el arquitecto perfecto. Yo, con La Mujer de mi Vida, empecé a tener un manager, porque soy tan bruta para hablar de dinero que soy capaz de decir, ay, no te preocupes, y que hasta me pagaban 2 pesos y yo, ay, no te preocupes. Nunca supe ahorrar, no tuve un padre y una madre que estuvieran la educación
Es que en ese tiempo no existía, Lorena. no existía. La educación financiera. Y yo no venía de clase, ¿me entendés? De familia, venía de gente de una madre maestra y un padre comerciante y sin casa. O sea, no tenía esa educación financiera. Y me llama Gabriel Blanco, que era mi manager en los últimos años. Oye, Mimi, cubano Gabriel, que vive en México. Oye, Mimi, en Colombia están haciendo una novela llamada Betty la Fea y un éxito. Yo ni idea, yo ni veía tele, yo estudiaba, vivía en el campo. Que esa Betty la Fea había sido un éxito mundial y que Univision decidió hacer un spin-off, una serie, y que habían casteado 180 mexicanas porque necesitaban una coprotagonista mexicana, porque era para Univision, y que el señor Fernando Gaitán, el creador de Betty la Fea, que en paz descanse, y el director, conocían de mi trayectoria, de mi trabajo, querían que sea yo la mexicana de Comoda. Y llegué a Colombia contratada para ser Gabriela Garza, la mexicana de Ecomoda. Y así empezó otra etapa de mi vida, todavía casada, mi marido fue conmigo, Pablo. Y ya ahí yo le dije en un momento que pues que se regrese. Él estudiaba abogacía, se recibió al otro día que nos casamos, solo por civil. Dije que se regrese, que me dé aire. Ese momento no fue muy fácil, pero bueno, lo logré. Se regresó y yo terminé Ecomoda. Fui a Argentina y le dije, pues, ¿sabes qué? Quiero separar de hecho y vamos a tribunales a demostrar que nos estamos separando de hecho. Yo no quiero nada, ni la finca, ni el carro que era mi nombre, le firmé, todo es tuyo, yo quiero mi libertad. Y así soy, y así me voy de todas las relaciones. Soy en ese aspecto patriarcal y machirulo, muy machista, o sea, me voy con lo opuesto, pero mi libertad vale más que cualquier cosa. Y volví a Colombia y enseguida me ofrecieron trabajo, La Lectora, otra serie, y enseguida una película en Perú, Baña de Damas, que fue Eduardo Santamarina desde acá. Y hice una carrera muy importante en Colombia, que es un país que como México, que son maestros de vida y de profesión, y que yo estoy muy agradecida porque Perú, Colombia, México, el país que te abre las puertas para trabajar, uno siempre tiene que sentir gratitud. Y después vino una pausa muy importante, Lorena, que dejaste escrita en un libro, Sobreviviente. Sí, bueno, pasaron muchas cosas, pero bueno, en Colombia trabajé muchos años, volví a Argentina en algún momento a instalarme, ahí tengo el apartamento todavía, Tu Humilde Casa, que está ahí. Y igualmente hice una serie para Colombia, Más de Casas Desesperadas, en Argentina, trabajé en Argentina también. Sudamérica, todo. Ahí pasó algo que falleció mi papá, que fue un quiebre en mi vida mientras filmaba Más de Casa, faltaban 15 días para terminar. Y se me derrumbó la vida, estuve en una depresión que yo no tenía perrito en ese momento, estuve 10 meses que no salía, no me bañaba, estuve en una profunda depresión. Bueno, comencé terapia, con un homeópata y una psicóloga logré salir adelante. Vine a México y mi querido y amado, que en paz descanse, Pedro Torres, me ofrece Asesinas. Hago un capítulo de Mujeres Asesinas aquí. Marta Manipuladora, de mamá de Aislinn Derbez. Después me voy a hacer una novela en Miami, 2011. 2012 hago una serie en Colombia, estoy tratando de llegar. 2013 estoy haciendo una novela en Colombia, me enamoro de un venezolano, yo llevaba muchos años sola. Me enamoro, comenzamos un vínculo hermoso, pasan algunas cositas que se superan y decidimos él y yo ser papá y mamá. Y comienzo un tratamiento in vitro y me detectan cáncer en el 2014. Mientras yo estaba por comenzar, ya me habían dormido, habían entrado a ver los estudios, fuimos a Argentina, fuimos a la cancha de River, que ahí se lleva a las personas cuando van a Argentina, con Ernesto Calzadilla, y ya iban a estimularme hormonalmente y de repente una bolita, cáncer. ¿Y de ahí qué siguió, Lorena? Bueno, de ahí
siguió un camino de... te digo la verdad, Mara, yo te podría decir el cáncer es un maestro que me vino a enseñar. No me gusta romantizar el cáncer. Es una mierda tener cáncer. Es terrible que tú estés trabajando, joven, con un proyecto de tener un bebé, enamorada, viviendo una película de Julia Roberts y de repente la vida te pega el volantazo y te estrellas. ¿Cómo es la vida? Contra una pared y todo se te destruye y los sueños y el proyecto y el trabajo y el bebé que íbamos a tener y cáncer. Y bueno, voy para Argentina. Ernesto no me pudo acompañar porque él estaba haciendo un programa, él es presentador y actor, muy guapo, queridísimo venezolano. Voy para Argentina con todos mis chequeos que me gasté en 15 días, todos mis ahorros en todos los estudios. Y bueno, llego, mi mamá viene de su pueblo con su perrito Fidel, que tenía 8 meses, que ahí lo conocí. Y ahí vivían mis hermanos y la familia pues conteniendo. Y comienza un camino que no sabes si lo vas a poder transitar. Comienza un camino desde una total ignorancia, prejuicio y miedo, que uno le dicen cáncer y lo primero que piensan es muerte, pérdida. Y no fue muerte, pero sí fueron muchas pérdidas, muchas mutilaciones, mucho dolor, mucha angustia, pero también muchos ángeles, mucho aprendizaje, muchas bendiciones, muchos milagros. Gracias a Dios, a la Virgen de Guadalupe, que yo soy devota, pero también, y no le quito mérito a la ciencia. Y gracias, y esto sí me gusta recalcarlo, y yo sé que a ti te ven mucha gente y te respetan, es decirle a todo tu público, gracias a que actúe a tiempo. Porque el cáncer detectado a tiempo, y cuando uno actúa a tiempo, se puede transitar y se puede sobrevivir. Y por eso tú y yo estamos hablando, vos y yo estamos hablando hoy, porque actuamos a tiempo, si no, no estaríamos conversando. Y me volví a Argentina y ahí comenzó un proceso muy largo, a mí primero me sacan 2 tumores, y eso se dice muy fácil, ¿no? y esto es una enfermedad que te atraviesa las emociones, el cuerpo, tu parte laboral, tu parte espiritual, tu pareja, tus ahorros, tu familia. No es una enfermedad que solo atraviesa al paciente, sino todo el núcleo familiar. Mamá ya viuda, pero ahí conmigo a la par, con Fidelito, que era como mi ángel de la guardia y me cuidaba. Ernesto vino desde Colombia, de fierro, se portó durante casi 1 año y pico que duraron las primeras cirugías y las 17 quimioterapias, porque me sacan 2 tumores y lamentablemente a los 15 días se dan cuenta que eso estaba muy agresivo y que venía muy fuerte. Entonces ya me sacan todo el seno derecho y todos los ganglios. Y cuando digo esto, la gente no toma conciencia de lo que es eso, que yo estuve 8 meses para poder lavarme el pelo. Y la importancia de cómo afrontar esto. Porque si te peleas con un cáncer, vas a perder toda la energía que vas a necesitar para transitar un proceso que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Entonces, la primero es aceptarlo. No es fácil aceptar el desamor, el divorcio, la escasez, el cáncer, la mutilación de un seno, después fue del otro, después fue de los ovarios y las trompas, de la pérdida del cabello, de las cejas, de las pestañas, de la pareja después, de perder tus... Pero si no lo aceptas, nunca lo vas a poder transitar, no te podés pelear con la situación. Lo primero es aceptarlo. Por eso es tan importante que te acompañe una terapeuta preparada en esto, una psicooncóloga, un psicooncólogo, porque la familia, los amigos, a veces inclusive, y yo sé que desde el amor, lo que hacen y lo que dicen es totalmente contraproducente a lo que uno necesita, a lo que el paciente necesita. Te dicen cosas que... ¿Cómo cuáles, Lorena? Un día yo iba a una fisioterapeuta porque a mí, al extirparme primero los 2 tumores, después ya todo el seno y todos los ganglios, el tajo de acá hasta acá, te arrancan todo, pues no puede ni levantar el brazo y tiene que aprender el cuerpo a drenar por otro lado porque no tenés ganglios y demás. La secretaria, una señora amorosa, pero yo pongo estos ejemplos porque sí, a veces uno se equivoca en decir, la imprudencia, la
falta de conocimiento y la imprudencia, porque hay que acompañar al paciente, pero desde el respeto, desde el como el puerco espín, ni tan cerca que lo agobiás y lo pinchás y le exigís lo que no es que el paciente no te quiera dar, no te puede dar, ni tan lejos que lo abandonás, que mucha gente me decía, ay, yo no te escribí porque no sabía qué escribirte. A ver, si yo conozco a alguien que le escribo, Dios te bendiga, estoy rezando por ti, orando por ti, o no sé. Yo creo mucho en el poder de la oración. A mí me ayudó mucho porque oraron por mí desde el Muro de los Lamentos en Israel. Álvaro Cueva me mandó una Virgen de Guadalupe bendecida que siempre se lo voy a agradecer por Federal Express. Esta secretaria de la fisioterapeuta, que yo iba 3 veces por semana a sesiones, y ya empecé las quimioterapias, a la segunda quimioterapia la oncóloga me dijo, se te va a empezar a caer el pelo. A uno le pasa que es como hay una negación, sentir que a vos no te va a pasar. Que es como que te lo dicen, pero efectivamente fue la segunda roja y un día hago así, trae el mechón. ¿Qué edad tenía Lorena? Esto fue 2014, 43 años. Y así estuve 3 días. Pero yo cuando voy a la fisio le dije, yo como alertando a la otra persona que la vez que venga voy a venir, le dije, ay, la próxima vez que me vean me dijeron que se me va a empezar a caer el pelo, así que tal vez ya me vean calva. Y me dice, no, ¿cómo que te vas a ver calva? Yo no te quiero ver calva. O sea, imagínate la respuesta de una persona que trabaja en la salud a una persona que está atravesando un cáncer y un tratamiento de quimioterapias y con una cantidad de efectos secundarios que vos sentís porque te matan lo malo, pero también te matan lo bueno. Es que es veneno. Sí, pero es un veneno que pasa a ser tu aliado, tú lo tienes que ver que te va a salvar la vida. Y el oncólogo me dijo, flaca, me dijo, el doctor Recondo, que para mí es uno de mis ángeles, Dios te pone ángeles en diferentes formas. El perrito de mi mamá, Fidel, que ahora es mi compañero, va a ser 13 años que estamos juntos, él y yo. Dios te pone ángeles. Él me dijo, flaca, esto es muy fuerte y muy agresivo. El tratamiento tiene que ser muy fuerte y es largo y agresivo. Vamos a darle hasta que puedas. Y bendito Dios, le puse el cuerpo, la mente. Y las mujeres somos fuertes, ¿no? Pero esto amplía el umbral del dolor y te vas... Es que al cáncer hay que preguntarle ¿para qué a mí? Porque si yo me pongo en víctima de ¿por qué a mí? Si yo perdí un hijo y soy joven y quiero tener hijos, ¿por qué? Y me lamento. ¿Para qué perder ese tiempo en lamentarte? Es pragmático. Digo, uno lo dice con el diario de ayer, ¿no? Después de haberlo transitado y aprendido y haber tenido la contención familiar. ¿Y tu marido por qué se fue o tú lo fuiste? No, Ernesto me acompañó. Me cocinó, acompañó a mi madre, me contuvo en las primeras 2 cirugías y en las 17 quimioterapias, que fue más de un año. Luego él se volvió a trabajar a Colombia porque también alguien tenía que pagar las cuentas. Yo empiezo entre los controles que son cada mes, cada 2 meses, y mi gran vulnerabilidad y debilidad y todo, empiezo a ir a Colombia para apoyarlo y acompañarlo en un emprendimiento que le estaba haciendo de teatro. Y en un momento a mí me mandan a hacer un examen genético, BRCA1 y 2, que eso lo tenemos todos, porque mis orígenes del lado de mamá son rusos, judíos, y existe un gran porcentaje de mutación genética en este BRCA para personas que vienen de origen ucraniano como yo, o judío, sefaradí. Y el oncólogo me lo dijo en la primera cita, ya me olvidé, cuando acabé las quimios, me dijo hay que hacerte el examen BRCA. Me practican el examen, que es un examen de sangre que vas con un genetista y lamentablemente me da la mutación genética. ¿Qué quiere decir? Al tener la mutación genética, yo ya había tenido cáncer en el lado derecho, era muy joven, era muy factible que me vuelva el cáncer en el otro seno o en los ovarios y las trompas. Entonces me dice el oncólogo que lo piense, pero que a mí me tenían que extirpar el seno izquierdo y también los ovarios y las trompas. Yo, por supuesto, no fue fácil,
ya estaba sonando el caso de Angelina Jolie, que ella no había sufrido el cáncer, pero como su mamá había tenido, Angelina ya se había explantado. Y tomé la decisión con Ernesto de que sí íbamos a hacer esas cirugías, extirparme el seno izquierdo y que digo, uno lo dice, ay, me van a extirpar el otro seno y me van a extirpar la trompa y los ovarios y todo lo que conlleva eso y todo lo que venía yo transitando, ¿no? Porque también no hay que, pero gracias a Dios con mucho acompañamiento de psicooncóloga y también con la dieta alcalina, que es súper importante, por favor investiguen sobre la dieta alcalina, con biodecodificación, constelaciones familiares, Reiki que me da, todas estas cosas que se llaman medicina alternativa y no son alternativa para nada, son súper importantes y pueden trabajar en conjunto con la alopática. En un momento voy a pasar Navidades y fiestas con la familia de Ernesto. Yo ya estaba creciéndome mi pelito, ya había terminado las quimios, pero ya teníamos los boletos para ir a Argentina porque me tenían que hacer la cirugía de extirpar el seno izquierdo y luego la otra cirugía para extirparme las trompas y los ovarios. Y en un acontecimiento y en un día muy triste de mi vida, teníamos boleto y todo. Y ahí estábamos Fidel, que ya vivía con nosotros, mi hijito, Perruno, Ernesto y yo. Ernesto me dijo que se quería separar unas horas antes de ir al aeropuerto. Es un momento de mi vida que es de bisagra. Yo parecía que estaba enferma otra vez, tenía bolitas y le mandaba fotos a la ginecóloga y la ginecóloga me decía, yo no puedo hacer nada, pero pues yo todavía no tenía prótesis. Imagínate una mujer que viene de un cáncer, de una mastectomía radical, de 17 quimioterapias y todo este estado de vulnerabilidad, a pensar que estaba enferma, a tener que estar pensando que hoy me voy a Argentina porque me van a... y que te digan eso en ese momento, yo sí me victimicé mucho. Dramaticé. Pues te rompiste, Lorena, era me fui a un lógico. parque con Fidel, me acuerdo que gritaba y lloraba y en Colombia la gente me conoce, ¿qué te pasa, Lorena? Y dije, es que me dejó Ernesto, me dejó y creo que estoy enferma y me dejó. Bueno, me calmé, la llamé a mi mamá y le dije, me iba a suicidar, porque yo era la salida que veía. Imagínate mi pobre madre. Eso era un domingo. Volví, no muy calmada. Nunca me voy a olvidar esa imagen. Él estaba hablando en un sillón. Un hombre que me había dado tanto amor, tanto cuidado, pero fue hasta donde él pudo. No pudo más. Y te digo que hoy le agradezco que también haya dicho basta. Aunque tal vez, claro, uno dice, no era el momento, tendría que haber viajado con él. Él hizo lo que pudo. Y lo que pudo fue un montón. Y yo me quedo con eso. Yo me quedo con todo lo que él me dio y hoy, después de haberlo trabajado terapéuticamente... Claro, claro. Porque no fue fácil Sí, para mí no. ese día irme a tomar un avión. El conductor me vino a buscar y dije, señor Hernando, llorando a mares, Ernesto me dejó, tengo bolas, creo que estoy enferma, con Fidel, ayúdeme porque yo no sabía ni cómo ir a hacer el check-in. En un estado diciéndole a mi mamá que me iba a suicidar. Así llegué a Argentina, mis hermanos me dicen, ya, el turno médico, porque parecía que estaba enferma, tenía bolas. Porque a ti te extirpan todo, pero siempre te queda glándula mamaria. No te sacan, o sea, te sacan todo, pero siempre hay la posibilidad. El lunes, a la ginecóloga. ¿Qué te pasó? Pues me dijo Ernesto, bueno, ahora hay que hacerte una ecografía. Y lo peor que puede pasar en ese tipo de contexto, vuelvo con la eco, hay que hacer biopsia. La palabra que uno no quiere escuchar, y más habiendo tenido cáncer. Y fíjate que esa semana yo tenía turno para la biopsia, a mi mamá vivía sola en Concordia, una ACV. Y entonces mis hermanos se van a Concordia porque la encontraron desvanecida, tirada en el baño. Estuvo 3 meses sin reconocer, babeando. Yo con ella, acompañándola, porque la trajeron a Buenos Aires porque en mi pueblo ahí se estaba muriendo, pero no me dejaron ir mis hermanos porque yo me tenía que hacer la biopsia. Imagínate el contexto familiar, pobre mis 2 hermanos, Javier y Renato, y mis cuñadas, que también fueron Erika y Yamile hasta el día de hoy, unas cuñadas de oro. Mis sobrinos eran más chiquitos y Fidel, porque de verdad las mascotas son ángeles. ¿Qué raza es Fidel? Yorkie. Oye, pero yo no, o sea, él me adoptó, no por Yorkie. Y nada, Mara, gracias a Dios mi biopsia dio que era negativa.
y yo me ocupé de acompañar a mi mamá 3 meses en el hospital italiano y salimos caminando ella y yo, recuperada de su ACV, y comencé la etapa de renacer de adentro hacia afuera. De reconstrucción. Sí, de adentro hacia afuera y de mucha, primero de sanación y de perdón y de comprender y de asimilar y físico, porque estás hecha. Y de un día a la vez, Dios me fue ayudando, me fue poniendo las personas indicadas. En el 2017 vine a México, me quedé viviendo en casa de Marianita Seoane, que le agradezco profundamente que me haya recibido. Hice una actuación especial en La Bella y las Bestias, de mamá de Esmeralda Pimentel. En el 2018 hice una serie en Colombia para Claro Video, que se llama El Rey del Valle, como mamá de Osvaldo Benavides. Hicimos 2 temporadas en Colombia. En el 2019 presento mi libro Sobreviviente en Colombia, de Penguin Random House, que fue una gran catarsis. Y pude hablar de México, de Colombia, de mi infancia, de mis amores, del cáncer, del perdón, de lo que transité, y luego vino la pandemia. Y bueno, ese es otro cantar. Ahora, las mujeres tenemos una sexualidad muy clara, somos muy visuales y hay cicatrices, yo tengo cicatrices aquí de que me retiraron los implantes que me puse. Qué bueno. Que no lo necesitaba, pero ahí vas de necia cuando te dicen que no puedes tener. Los mandatos de aquellas épocas estéticos, no, los no, patrones. lo mío fue por otra cosa que ya luego te platicaré. Okay. Y que mucha gente sabe. Pero el doctor me dijo que me lo retirara. Qué bueno. Me dijo, te va a quedar una T. Y a mí qué me importa que me quede hasta el abecedario, ¿sabes? Pero cuando te queda eso, porque ya tenía fibrosis de un lado, y preventivo. Estaba a punto, exacto. Entonces me quitaron los implantes, lo platiqué también. A mí no me pudo, porque esa cicatriz cuando la veo dije, pues fue preventiva. En tu caso, cuando ves esas cicatrices, ¿qué piensas, Lorena? Pasaron muchas etapas. Tú hoy me dijiste una frase que me encantó, que ahí te diste cuenta que eres guapa. Yo soy una persona que he sufrido mucho de baja autoestima toda mi vida, porque en esos inicios del modelaje me hicieron sentir fea, gorda, y siempre me lo han hecho sentir, y entonces eso forjó en mí grandes problemas de autoestima. Entonces he sido una mujer en gran parte de mi vida que me he sentido fea, gorda, demasiado alta, extranjera, con muchos problemas serios. En el momento, el día que a mí me rapa la cabeza Ernesto, que estaba mamá, que yo todavía tenía mi tajo de aquí a aquí, en ese momento él me rapa, yo entro y me miro en un espejo, que ahí está todavía el espejo, y por primera vez en mi vida, con ese tajo, calva, sin pestañas, porque viste que también se te caen las pestañas, miré el espejo, porque mi mamá y Ernesto se quedaban afuera. Yo entré, miré el espejo, y lo primero que se me salió a decir fue, ¡qué hermosa! Y me doy cuenta que por primera vez, en 43 años, no había cumplido 44 yo todavía, me vi realmente yo, me vi el alma. Y dije, qué hermoso. Me saco una foto, que eso luego es un cuadro gigante que está en Colombia, que luego hice una campaña que se llamó Así Como Eres, Acéptame Así Como Eres, y lo lancé en una universidad y todo, y fue una campaña que acéptate así como eres. Y a partir de ahí, yo comencé a verme una mujer hermosa, porque empecé a ver realmente mi esencia, mi espíritu, mi corazón, a la Lorena que realmente soy. Claro, soy una mujer que no soy vanidosa, por eso no usé pelucas, sí tuve que usar pañuelos y cosas porque era invierno en las quimios y había que estar muy abrigada. Soy una mujer supremamente coqueta, por eso acá está Fabricio Espinosa que me peinó, Eliud que vino desde Puebla Maquis. Soy recoqueta. Pero de ella vanidosa no. Pero vanidosa no. Para mí la vanidad tiene que ver con el diablo. Soy una persona que no sufrió por no tener cabello. Era una calva orgullosa. Me mostraba demacrada. Me mostré y me saqué fotos y me mostré con mis cicatrices. Porque
Porque son lo que dijiste tú, son heridas y son muestras de que ganaste ciertas batallas. Pero empieza a pasar el tiempo y uno se empieza a reconstruir por dentro, desde donde hay que crecer, renacer y reconstruirse. Y a mí esas, después que me sacan el seno izquierdo y que me abandonan, que yo en este momento no lo tomo como un abandono, pero en ese momento sí me abandonó mi pareja. Claro. En ese momento eso significaba para ti. Fue un trauma tremendo. Entonces te sacaron las tetas, estuviste calva, ahora te está creciendo el pelo, no te están contratando todavía, estás muy vulnerable y con todos los efectos secundarios que vivís durante las quimios, pero todos los que te quedan para el resto de la vida por todos esos tratamientos. Yo tenía un tema con la sexualidad que es que primero no tenía deseo y segundo que no era capaz de sacarme la camiseta desde el 2016 que esto aconteció, durante 2, 3 años, o sea, incapaz de salir ni a tomar un café con nadie. Pero bueno, estaba en mi proceso de reconstrucción. Pero yo saqué una foto, me saqué y la mostré en Instagram, con mis super cicatrices. Me recordaba todo el tiempo la enfermedad, el dolor, el abandono, la pérdida. Entonces fui a un lugar en Argentina que se llama Mandinga Tattoo, que hacen una obra hermosa, que tatúan las areolas mamarias a mujeres que tuvimos cáncer de manera gratuita. Me tatué las areolas mamarias, fue el noticiero de Telefe, todo. No entraba en el momento del tatuaje, pero después lloré, le abracé a Diego de Mandinga, le agradecí porque pues era muy bonito verme pues esa manchita que parece el pezón y no lo es porque pues no lo tengo, pero nunca volví al retoque porque el dolor es terrible después de tanta ya me imagino, cirugía. Y después de... Pero tienes otro aquí que me hace... En la pandemia, me acuerdo que cuando vuelvo a un grupo terapéutico de bonding que yo iba, en algún momento de la pandemia, vi que alguien tenía un tatuaje muy bonito en un brazo. Le dije, Carito, ¿quién te hizo eso? Me dice, ay, una chica, se llama Julieta Frutal Tatú. Dije, yo voy a ir a que me tatúe arte donde hubo dolor. Y fui con barbijo y todo, me acuerdo, y ella creyó que no, por lo doloroso que puede llegar a ser la zona y sobre tantas cirugías y todo. Sobre el hueso. Y me tatué, digo, no se puede, no te muestro el areola porque aunque sean tatuajes, y me tatué florecitas, ramitas y una mariposa azul, porque amo las mariposas, en lo que eran mis cicatrices de mastectomía. Entonces yo digo que ahora hay arte donde hubo dolor y me ayudó mucho emocional y psicológicamente. ¿Cómo no? ¿Es cierto, Lorena, que decidiste tomar el celibato? A ver, no en esas palabras. Yo lo que me pasó fue que intenté volver a tener una vida afectiva y sexual, pero la pasé muy mal. Porque vuelvo a lo mismo, mujer latina criada en el patriarcado, que se relaciona con latinos machistas criados en el patriarcado, no todos los hombres, pero siempre un hombre, como decimos las feministas o las aprendices de feministas, en el momento de tratar y tener sexo, realmente el tipo no te registra. No registra que tú tienes vergüenza de sacarte la camisa, no registra que tú vienes de todo un proceso. A mí me sacan los ovarios y las trompas muy joven, entonces vivo un periodo de menopausia, que eso te produce, se quedan los ojos, se queda en la vagina, se queda en el cuerpo. Carácter, en y todo. Yo emocionalmente estaba por dentro así, tenía miedo, tenía vergüenza, tenía dolor. Y el tipo no registra. Digo el tipo porque es la persona puntual con la que empecé a tener un vínculo. Entonces intenté, y era tal el sufrimiento que dije, ay, no me interesa. Luego vuelvo a intentarlo y tuve una relación muy bonita con un director colombiano que quiero mucho y lo adoro, a Rodri, fuimos novios, pero muchísimo después. Y hace 2 años yo decido separarme de Rodri. Nos queremos mucho, somos muy amigos, ahorita nos veníamos mandando mensajes. Él vive en Colombia, yo ahora me quise instalar en México, y porque tenemos hábitos de vida y gustos de vida muy diferentes, aunque en muchas cosas somos muy parecidos, en muchas somos muy diferentes, decidí separarme. Y entonces después de Rodri, que fue en marzo del
Yo lo miro a 24. Fabricio, que conoce mi vida. Sí, no, marzo del 23. ¿Del 23? No he vuelto a salir con ningún otro hombre, ni a tomar un café, y no te digo que no ha habido propuestas, pero sí quiero, pero también quiero, si me pasa, quiero que sea con un hombre que me registre. O sea, no es que estés negada ni eso, el celibato no existe ni dije nada. voy a ser monja, no, yo quiero volver a tener vida sexual y quiero volver a sentir, soy una mujer que creo que me merezco vivir, quiero volver a sentir placer, pero también que me traten con amor, que me traten con cariño, que me traten con cuidado, que me registren. Los machos latinos de verdad son muy egoístas, es como que se satisfacen y ya, o sea, es como, y lo que a mí me gusta, creo que nos hace falta. Yo presenté un programa en Argentina en el 2022 que se llama Tarde de Chicas. Era yo la presentadora y tenía panelistas y iban muchos. Ay, gracias, querida. Tenía invitadas, invitados. Y invité muchas a sexólogas, psicólogas. Y las sexólogas y psicólogas siempre decían, las mujeres tenemos que desde el día 1 hablar. A ver, ¿cómo va a ser el tema del pago de la cuenta? A ver, hablar del sexo, hablar del dinero. Son temas que nosotras no nos educaron para hablar. Entonces, son temas que hay que hablar. Y los machos latinos, no todos, pero en su gran mayoría, son personas que se satisfacen, se acaban, se dan vuelta y tú te quedas viendo el techo y decir... O si tú dices, ay, bueno, me masturbo, contigo me ayudas a masturbarme y nos masturbamos juntos para que yo también llegue al orgasmo, se ofenden. Porque son ignorantes. No todos, pero hablo desde los que te han tocado. Así es. Hasta ahora. No todos. Pero entonces sí quiero sentir placer, sí quiero tener sexo, pero también yo hay cosas que ya no negocio. Yo no, cigarrillo, drogas, borracheras, no hay manera de negociar conmigo. Si hay cigarrillo, si hay droga o si hay alcohol, yo sí nos podemos tomar una copa de vino y es necesario en una comida tomar una copa de vino. Pero un borracho o alguien que se drogue o alguien que fume, yo ya no. Entonces ya tengo muchos... Nunca tomaste, nunca todo te eso drogaste. lo hice, pero entonces yo vivo desde la salud. Desde el año 98 no fumo. Desde el año 92 no me drogo. Yo he superado cosas muy fuertes porque tengo un poder de voluntad. Entonces yo construyo salud toda mi vida. Desde la alimentación, desde las terapias que hago, desde la salud, desde los vínculos. Porque me he ocupado de hacer terapias de sanar vínculo con mamá, con papá, con los seres familiares que ya no están, con los hombres que abusaron de mí, que me toquetearon cuando yo era pequeña. Me he ocupado terapéuticamente de estar sana emocional, física y psicológica. Entonces, si voy a tener un compañero para ir a las cosas que a mí me gustan, el cine, el teatro, el mar, la naturaleza, una serie de Netflix, que sea desde la salud. Si no, no. Y si voy a tener un vínculo sexual, que me encantaría, con un hombre, porque sé que me gustan los hombres y me considero hoy en día una mujer heterosexual y abierta a disfrutar, que sea con un hombre que me registre, que no sea egoísta. Ahora, cuéntame algo, Lorena, porque mucho se platicó de una relación con Yolanda Andrade. Sí. Y que es lo que se oía en esos tiempos. Que Ay, perdón, no pero te tengo preocupes. sed. Gracias, mi amor. Perdón que te interrumpa. No te preocupes. Mucho se habló igualito, Brendita, no seas malita. Gracias, mami. Y estamos tomando suero, digo, para que sepa. Digo, porque si no, pues ahorita Pues la estaremos próxima bien. lo hacemos con Estaremos bien. comidas y con tequila. Y bien pédalos. Y les contamos de nuestros... Mucho se habló en algún momento, Lorena, que tú te ibas a subir a un helicóptero, que llegó Yolanda Andrade y que te dijo no te subas, y, en fin. Pero aquí estás tú para contarlo tú. A ver, cuando yo estudiaba con Sergio, Yolanda ya era una actriz muy reconocida y comenzó a mandarme cartitas de amor y flores y bueno, es una mujer de una generosidad y de una simpatía y de una personalidad y de una inteligencia y de un carisma
que hasta se te antoja. Y se me antojó y tuvimos un vínculo muy bonito. Pues que fuimos novias, me duró poco porque, ¿qué? A mí me empezó a gustar un chavo que trabajaba en Chapultepec. Y pues sí, tuve como una feria, ahí hubo un evento pues que ella se puso muy celosa, pasaron algunas cosas, pero te soy sincera, gracias a Dios quedamos como enemistadas porque pues de alguna manera yo la engañé, pero pasaron muchos años y cuando en 2010 hice Mujeres Asesinas, nuestro amado Pedro Torres me dijo, ven, eso había pasado en el 95, estamos hablando del 2010, ¿y el tuyo? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y Pedro Torres dijo, ven que hay alguien que te quiere saludar. Y a ella le dijo lo mismo porque ella estaba ensayando otro Mujeres Asesinas. Y nos encontramos. Yo soy la persona menos rencorosa del mundo. Tú me puedes haber abandonado, engañado, haber tratado mal de alguna manera. Para mí las cosas prescriben, como dicen los abogados. De verdad, ya soy una persona que perdona, gracias a Dios. No cargo rencores con mi pasado, por eso puedo tener un presente en plenitud y en paz. Y los abrazamos con Yolanda y fuimos a cenar con mis amigos Oscar y José Luis, con los que ahora estoy viviendo en México, y fue hermoso. Y fuimos a la de Adela Micha y fuimos a cenar con la Adela y bueno, súper amigas y de nuevo y tal. Pero ahí sí, amigas, sin besos y sin sexo. Y luego, cuando yo regreso a México en el 23 a hacer nuevamente mis papeles y demás, Gustavo Adolfo Infante me invita a su programa y yo la verdad cometo el error de contar intimidades de esa época, de esa pelea, que no lo debería haber hecho porque era algo que ya yo había perdonado, que ella me había hecho y yo había perdonado. Entonces, ¿por qué yo sacar a relucir y a reflotar cosas que ya habían pasado y que ya habían prescribido y que ya yo había superado y ya nos habíamos amistado? Pero yo cometo el error de platicarlo de lo de Gustavo Adolfo y bueno, lamentablemente justo ese año en el 23 fuimos a comer con Yolanda y con Mitch Curi y con la Lulu Dussash y a Yolanda no le cayó bien y se volvió como a ofender, pero igual me invitó a Mojo, fui 2 veces a Mojo con ella y Monserrate. Y lamentablemente también a la par empieza ella con su problema de salud. Seguimos de alguna manera comunicadas. Ah, qué bueno. Y luego ella deja de contestar mensajes y demás. Y yo entiendo que ella necesita su energía para sobrevivir porque ella está viviendo un proceso de vida muy cabrón. La admiro profundamente porque es una mujer que está atravesando un proceso dificilísimo, una enfermedad cruel y despiadada. Gracias a Dios tiene una familia maravillosa, con la que sí de vez en cuando nos mandamos DMs, es con la Marilé, con su hermana, que la cuida, la acompaña muchísimo. Y es una persona que quiero mucho, que recuerdo con mucho afecto. Ahorita que te la nombro me acuerdo de una tarde con ella en Acapulco que a mí me hacían trencitas, de una ida a Puerto Escondido. Fue muy cortito lo que viví a nivel amoroso, pero después a nivel amistad es de toda la vida. Yo voy a la Virgen de Guadalupe, hoy este año llegué y lo primero que hice fui a la Virgen y pido por ella, porque yo sé que pues ella es muy devota de la Virgen. La quiero mucho, la admiro mucho. Y para mí es una persona que quiero profundamente, que fue una aventura de juventud que me animé a probar y a vivir realmente, y en esto la quito a Yolanda. La mujer me parece hermosa genéricamente, pero sí me gustan los hombres. Entonces, sí, fue un evento, fue una historia hermosa, me quedo con eso, que me animé a vivir. Ella es una mujer mucho más definida sexualmente, pues yo era curiosa. Y además como ella lo llevó, que la flor, que el mariachi, que bueno, que a quien no le gusta todo eso, y una mujer súper agradable, y besaba súper rico, porque sí puedo decir que... Y a mí, ¿sabes qué me pasa? Que a mí no me hace menos, ni habla mal de mí, contar que yo viví una experiencia sexual diferente, fui curiosa, y lo acepto, no lo guardo bajo la alfombra y no me ofendo si ella lo quiere contar. Pero sí yo, cometí el pecado de contar nuestra peleita, como fue que yo no lo tendría que haber hecho. Le pedí disculpas públicas, le pedí disculpas a su familia, le pedí disculpas a ella
porque fui imprudente. Y ya está, para mí doy vuelta a la página y pienso en Yolanda y pido por ella, por su salud, y recuerdo que fue una historia bonita. ¿Y cómo es tu presente, Lore? Mi presente, bueno, a nivel profesional, acabo de trabajar en tele con el Güero, con el señor José Alberto Castro, fue muy lindo volver. Bueno, con Pedro Ortiz de Pinedo en el 24, hice una actuación especial con Daniela Romo, que nos decimos, ella me dijo hermana el día que me vio, hermana por todo lo que nos sucedió a ella y a mí. Hice una actuación especial con Daniela y de pareja de Penichón, que fue muy linda, con Pedro Ortiz. Luego hice una serie en Argentina que está muy padre, que está en Disney Plus, que se llama La Voz Ausente. Es un thriller policial. Luego hice una serie para chicos en Disney, que el casting lo hice por Zoom desde México y soy la mala del cuento. Soy mexicana ahí, me llamo Coral y está poca madre, está en Disney Plus para chavos, se llama Playback. Y el año pasado tuve el honor de hacer el casting y quedarme y hacer Los hilos del pasado con el señor José Alberto Castro. Y bueno, y ahora la verdad no tengo chamba. Acabo de hacer una suplencia en Brujas, suplanté a Ailín Mujica en Tampico, ciudad, ¿cómo es, Fabi, donde estuve? Tampico, ciudad, bueno, en 3 ciudades. Ciudad Victoria y Matamoros. Me aprendí el guión en 3 días, pero yo necesito trabajar. Y además fui muy feliz con Gabriela Spani, con Bárbara Torre, con Lorena de la Garza, qué actriz maravillosa, bueno, la Hispanic maravillosa, Sabine Musier, una compañera y actriz increíble. Y hoy mi presente es, estoy en México y nada, estoy buscando, no estoy buscando chamba, estoy cambiando de agencia. Esta semana tengo un cambio de manager y tengo muchas ganas de trabajar, de hacer cine, de hacer series, ojalá de hacer teatro, ojalá seamos compañeras. Ojalá, me encantaría. Claro. Y te digo la verdad, estoy muy abocada. El domingo hice un taller de constelaciones familiares, medito. ¿Conferencias no das, Lorena? Lo hice durante varios años en Ecuador, en República Dominicana, 2 años en Colombia, por todo Colombia, una charla que se llama Lorena Sobreviviente. Con eso sobreviví económicamente en la pandemia porque lo hacía por Zoom, pero me pasó que llegó un punto después del libro y de las charlas que necesité cambiar de tema. Ya. Necesité cambiar de tema. Entonces, lo hago de manera anónima. Y todos los días me escriben y hablo y si voy a lugares como tu entrevista o a asociaciones o a fundaciones, lo hago ad honorem, pero sí necesito como cambiar de tema, ¿no? Actuar, que es lo que creo que me divierte, me gusta y me da de comer. Además, ¿cuáles son tus redes sociales? En Lorena. Instagram, @LorenaMeritanoOficial, que es la red que más uso. Por Disney, por la serie Playback, me tocó abrir TikTok, Lorena Meritano Oficial. La verdad no soy muy del TikTok, pero ahí está, Lorena Meritano Oficial. Y Twitter lo tengo con candado porque ese es un espacio mío donde yo descargo más de temas de futbolísticos y demás. Es Lorena Meritano. ¿Y tú crees que Argentina qué vaya a hacer en Te esta digo Copa? La verdad, yo ya viví en el 78, recuerdo que era chiquita y fuimos a festejar a la plaza de mi pueblo, que yo era pequeña, el campeonato mundial. En el 86, que estaba haciendo la campaña en Italia, comiendo limones con 15 años y fuimos a festejar en Venecia ese campeonato. Y lo que acabo de vivir en el 22, yo estaba filmando, yo era presentadora de un programa de la tarde de chicas y estaba filmando La Voz Ausente. Realmente a mí la selección argentina ya me dio todo, no me debe nada. Soy fanática del River, que eso sí, bueno, me escucho los partidos por YouTube, porque no tengo manera de verlos y soy así, bueno. Pero sí siento que somos hermanos con diferente color de camiseta, hablando en serio, no me gustan los fanatismos. He tenido novio de Boca, que eso, bueno, es un montón. A mí no me gusta la verdad, hablando en serio, no me gusta que el Mundial sea en 3 países. Siento que me parece que es para el club de los ricos. Son países que quedan lejísimos unos de otros. Es carísimo todo. Siento que es un momento que
no sé, a mí me importan mucho más. Obviamente va a ser el juego de Argentina y lo voy a ver, lo que sea, pero yo ya viví todo. Lo que festejé el día que Argentina salió campeón, fuera así un calor, 42 grados con mis sobrinos, nos caminamos toda la avenida Corrientes desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana, caminando, saltando, festejando sin parar. No sé, a mí este mundial... Sí, lo voy a seguir, lo voy a ver. Me parece que hubo gente que no llevaron. Hubo 2 jugadores que tendrían que haber llevado y no llevaron. ¿Quiénes? Uno, bueno, a mí el Huevo Acuña, pero dicen que está lesionado. Otro jugador que tendrían que haber llevado juega en la Roma, es argentino. Ay, acaba de ser papá, espérate, es el esposo de Oriana Sabatini. Ay, es un jugadorazo. Fue uno de los que hizo uno de los penales con los que salimos campeones. Él tendría que haber ido. Y hay otro jugador que tendría que haber ido que es muy bueno también. Creo que es un momento de recambio. Esto es el último mundial de muchos jugadores de la selección. Sí. Es un momento de recambio. Me encanta el técnico de Argentina, lo amo, me gusta como hombre, como técnico, como todo, pero digo, lo hablo platónicamente y con todo respeto porque Sí, está claro, casado. claro. Será el último mundial de Messi, será el último mundial de Cristiano Ronaldo. De Memo Ochoa. Memo Ochoa, que es un arquerazo, pero bueno, será el último mundial de grandes figuras, pero sí no me gusta que sean 3 países. Me parece muy injusto, porque además ni siquiera se vive el espíritu real mundialista. Me parece que yo soy de las personas que siento que las cosas tienen que estar al alcance de la mayoría de las personas. Esto no está al alcance de la mayoría de las personas. ¿Quién tiene la lana de ir a Canadá, a Estados Unidos, a México? Es muy injusto. Pero también va a ser histórico por eso. Sí, pero yo espero que el próximo mundial sea en un solo país. Amén. Porque me parece que se vive distinto, que es más accesible para que las personas puedan ir. Sí me pone contenta por México, porque va a ser una inyección de dinero para México. Ojalá sea un mundial en paz, en respeto. Y nada, va a ganar el que tenga que ganar. Yo no creo en los acomodos, no creo ojalá pues tengamos árbitros competentes, profesionales y justos. Yo realmente después de lo que viví en la final argentina... ¡Ay, que eso es un tatuaje! La final Argentina-Francia, yo creo que si un director de una película escribe una final de mundial para el cine, escribiría esa final de mundial. Yo casi me muero. O sea, realmente... Yo los partidos los veo sola, no los veo con nadie, solo con Fidel. Tengo mis cábalas, así fue el 22, salía vestida de River en la mañana con Fidel con la camiseta de River, yo con la camiseta, volvía, me ponía la de Argentina, le ponía a Fidel la camiseta de Argentina, ponía la bandera de una manera, la otra bandera de otra manera, lo vi sola, todo el mundial. No sé si lo vaya a vivir, no sé, no lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo. Seguramente cuando vea los partidos como buena argentina, el fútbol es una religión para nosotros, lo vivimos de una manera mesiánica. Pero no sé, yo ya lo viví 3 veces, ya fuimos campeones 3 veces. Sí, ojalá sea campeón México. ¿Ustedes fueron campeones? No. No, hombre. Bueno, entonces que le toque a México. Amén. Que le toque a México. Tienen un buen director técnico, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué resultados nos da México. Y si no nos da resultados, de todas maneras... Que nos den alegría, estos cabrones ganan millones de dólares. Que nos den alegría y que vistan la camiseta a la altura de lo que el país representa. Pero ese va a ser otro programa, Lorena. Dale, ¿verdad? Que vamos a hablar de fútbol. Si quieres hacer terminando el mundial, ¿vale? Con tequila. Ya estás. Pinky Prom. Amigui. Lorena, ¿algo que quieras agregar, que le quieras decir a tus seguidores? Bueno, primero agradecerte, de verdad es un honor, por fin se nos hizo, yo te admiro mucho, tenés un equipo de trabajo increíble, se respira una energía profesional y aquí de verdad hay ángeles que se sienten, no se ven. La Virgen de Guadalupe sentí que me abrazó cuando entré, agradecerle a Fabricio y a Eliud, siempre pobrecito, es un nombre bíblico y me olvido que vino desde Puebla, gracias a Fabricio que vino a acompañar a mi equipo y decirles que se hagan sus chequeos, que se hagan su mamografía, su ecomamaria, su densitometría, su ecografía transvaginal, que el cáncer es una enfermedad que se puede sobrevivir, que existe una vida después del cáncer que puede ser hermosa,
y que nada, que nos tratemos con amor, con respeto, con sororidad, con empatía y que nos salvamos en comunidad, que no seamos egoístas. Que los quiero mucho y que les mando muchos besos. Muchas gracias, Lorena. A vos. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ustedes por recibirnos donde está Lorena Meritano, aquí en Casa de Mara. Hasta la próxima.